historia a través de la literatura. Renacimiento y Reforma. El 7 de julio de 1535, Sir Thomas More fue escoltado desde su celda en la Torre de Londres. Guardias armados lo condujeron a un cadalso cercano. 2 veces su hija se adelantó a los guardias para pedir su bendición. Sir Thomas lo hizo y perdonó a su verdugo como era la costumbre. Soy el servidor del rey y el de Dios primero. El hacha cayó y Thomas More murió por anteponer Dios a su rey. La muerte de Thomas More fue un profundo impacto para los escritores de Europa. Para ellos, More era un héroe, el principal erudito del Renacimiento europeo. El Renacimiento fue un periodo de increíble creatividad que se extendió por más de 200 años. Un florecimiento cultural que echó raíces en Italia y que se propagó por toda Europa. Durante el Renacimiento, Europa volvió a descubrir su legado greco-romano. El hombre es la medida de todas las cosas, dijo el filósofo griego Platón. Las ideas sobre el valor y el potencial de cada ser humano, expresadas 1000 años antes, afectaron profundamente a la gente del siglo XV. El reclamo de ese valor se conoció como humanismo. ¿Qué obra es el hombre? Cuán noble en razón, cuán infinito en facultades, en forma, en movimiento, cuán expresivo y admirable. En acción, cuán parecido a un ángel. En aprensión, cuán parecido a un dios. Belleza del mundo, dechado de animales. Escritores, artistas y científicos comenzaron a poner énfasis en la verdad y la perfección, mientras tomaban conciencia del mundo real y de los paraísos que lo rodeaban. Patrocinadas por mecenas como la familia Medici de Florencia, las artes florecieron gracias a los talentos de Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y otros. La sociedad cambiaba con rapidez y los escritores tenían más poder que nunca para difundir las ideas que producían los cambios. Comenzaron a cuestionar cada aspecto de la existencia humana, incluyendo la existencia misma. Fulk Greville fue un brillante poeta inglés de fines del siglo XVI. En el poema de 6 versos que voy a leer, se dirige a quienes descubren lo que es la vida o intentan descubrir lo que es la vida, considerando a la muerte la que, para un cristiano como Greville, es una forma de cuestionarse o hablar consigo mismo. Fue capaz de reunir una asombrosa cantidad de cosas en los 6 versos de su poema. Y el momento en el que se dirige al lector siempre me produce cierto escalofrío. Tú, que buscas lo que la vida es en la muerte, encuéntralo antes de que desaparezca. Nuevos hombres desconocidos, viejos nombres que fueron, hasta que los cuerpos terminen, pero no el alma. Lector, tómate tu tiempo, puesto que existes, pero camina hacia tu eternidad. Sir Thomas More y el sacerdote erudito holandés Erasmo de Rotterdam se encontraron entre los más famosos escritores del Renacimiento.
Su atrevida crítica hacia la Iglesia Católica pronto suscitó una revuelta generalizada, un conflicto llamado Reforma que dividiría a Europa Occidental en naciones católicas y protestantes. En el Renacimiento, el comercio con Oriente trajo gran riqueza a Italia. También trajo conocimiento. Los matemáticos y científicos chinos, hindúes y musulmanes estaban más adelantados que los europeos. Les interesaba el álgebra, la química, la astronomía, la medicina, y algunos preservaron estudios clásicos de Grecia y Roma. Este nuevo conocimiento se propagó desde las ciudades italianas hacia las del norte de Europa. Los eruditos estudiaban la física y examinaban el cuerpo humano. El avance científico, especialmente en navegación y armamento, alentó cada vez más la expansión comercial. Emergieron redes internacionales de bancos y de crédito y se sentaron las bases de una nueva economía. El 29 de mayo de 1453, los ejércitos musulmanes, liderados por el sultán otomano Mohamed II, tomaron la ciudad de Constantinopla y pusieron fin al imperio bizantino. Muchos líderes bizantinos huyeron hacia Rusia, que comenzó a ser un nuevo centro de poder. Otros se establecieron en Italia, donde enseñaban la lengua griega y ayudaron a reavivar el interés por la Grecia clásica. Al estar cortadas las rutas comerciales hacia Oriente, los comerciantes italianos se dirigieron hacia Occidente y hacia el sur. Algunos comerciantes y marinos italianos navegaron desde Portugal bordeando la costa occidental de África. El príncipe Enrique el Navegante llegó a las islas del Cabo Verde en 1456. Desde allí compitió con los árabes por el comercio de oro y por los esclavos de África Occidental. Los reyes de Portugal y España recompensaban a sus marinos con tierras. En las plantaciones de azúcar del Cabo Verde, esos nuevos señores utilizaban el trabajo de esclavos a los que seguían considerando como servidumbre feudal. Pero la forma en que ese comercio de esclavos estaba financiada dio origen a una nueva economía que reemplazó al feudalismo. En la Edad Media, los ejércitos feudales estaban formados por alianzas temporales de caballeros que luchaban a cambio de tierra y del favor de su rey. Pero en 1450 los monarcas contrataban a sus propios ejércitos y navíos que recibían su paga y órdenes directamente de sus reyes. Con la aparición de los primeros rifles, los ejércitos reales tuvieron aún más ventajas. Para armar y abastecer a sus tropas, los soberanos se dirigieron a los ricos comerciantes que controlaban las ciudades. A cambio, los jefes de ellas recibían fueros reales que les concedían privilegios comerciales y voz en el gobierno. La exploración de África, India y América, así como las guerras nacionales del siglo XVI, fueron subvencionadas por la alianza entre monarcas y comerciantes, un sistema que se llamó mercantilismo. La mitad del siglo XV también marcó el nacimiento de las comunicaciones modernas. Hacia 1450, Juan Gutenberg y otro editor alemán comenzaron a imprimir con tipos móviles letras grabadas que se colocaban sobre rieles. Para hacer una nueva página, el compositor solo tenía que reacomodar las letras. La magnificente Biblia de Gutenberg apareció en 1456. Una vez que se colocaban los tipos dentro de la prensa, se podían hacer tantas copias como se quisiera o se necesitara, pero siempre había que tener cuidado de no hacer demasiadas. Se debían hacer tantas como se sabía se iban a vender. Había que invertir en papel y tinta y en el trabajo de hacer tales impresiones, y hasta que no se tuviera la certeza de que se podían vender, solo se imprimían las que se necesitaban. Particularmente en los primeros años de la imprenta no se podía derrochar imprimiendo grandes cantidades porque el grupo de lectores era bastante limitado. El triunfo de Gutenberg otorgó a Europa una nueva y beneficiosa industria. La imprenta transformaba la vida diaria y los primeros impresores se convirtieron en misioneros de su nueva tecnología. Los que cultivan las letras deben estar provistos de los libros necesarios a su propósito. Y no descansaré hasta que esa provisión esté asegurada. Moro y Erasmo pertenecían a las primeras generaciones de estudiantes educados con libros impresos. Como sus pares de Italia, Moro y Erasmo y otros eruditos del norte abrazaron con entusiasmo el humanismo y emplearon la imprenta para hacer circular sus opiniones. La combinación de humanismo y teología fue el sello del Renacimiento en el norte de Europa.
2 imprentas, una en los sótanos de la Sorbona y otra en un colegio de teología de París, Francia, comenzaron a imprimir ediciones en francés de los textos clásicos y humanistas. El escritor renacentista francés Michel de Montaigne inició un nuevo estilo literario, el ensayo, una composición literaria corta que exploraba una idea principal. Un hombre sabio nunca pierde nada si se tiene a sí mismo. También España sintió la influencia del Renacimiento incursionando en el campo de los estudios históricos y bíblicos. El cardenal Jiménez de Cisneros fundó la Universidad de Alcalá de Henares y publicó una hermosa Biblia en la que el texto estaba impreso en hebreo, arameo, griego y latín. Pero fue sobre todo en Italia donde floreció el Renacimiento. La corte de Leonello d'Este, en Ferrara, se convirtió en el centro del drama y de la poesía italianos. El hermoso poema épico Orlando Furioso fue escrito por Ludovico Ariosto. De amores y damas, caballeros y armas canto. De cortesías y mucho de atrevidas hazañas. Y desde aquellos días lejanos mi historia traigo, cuando los moros de África llegaron con escuadras hostiles y arrasaron Francia con Agramant su rey. Desalojaron con su rabia juvenil y su furioso ardor a quienes se dirigieron contra el rey Carlos, el emperador romano, quien juró debida venganza por el troyano muerto. Uno de los libros más influyentes del Renacimiento, El Príncipe, fue publicado en 1513. En él, Nicolás Maquiavelo abandonó cualquier simulación de piedad y describió los actos de poder de los soberanos. Un príncipe no debe tener otro objeto o pensamiento, ni adquirir destreza en nada excepto en la guerra, en su organización y su disciplina. La primera forma como puede perder su estado es desatendiendo el arte de la guerra. Para contestar a los argumentos de Maquiavelo, Erasmo, por entonces sacerdote, publicó en 1516 La educación de un príncipe cristiano. Pero los libros serios eran solo una pequeña parte del mercado de la imprenta en auge. La literatura se difundió entre la población en general, especialmente entre los comerciantes y los que trabajaban en el negocio de la imprenta. Para esos lectores, los pequeños panfletos eran más llevaderos que los libros. Hacia el 1500 fueron impresos miles de títulos. Muchos europeos, incluso humanistas como Moro y Erasmo, eran devotos cristianos y la literatura religiosa encabezaba las listas de lectura preferida. Vidas de santos, ediciones de salmos, libros de sermones, devociones. Los títulos más vendidos de la nueva ciencia eran aquellos de tecnología militar. Asesinatos sensacionales, milagros, temas místicos, astrología, alquimia, la brujería eran también muy bien vendidos. Los romances de caballería eran terriblemente populares. En 1485, por ejemplo, el impresor precursor inglés William Caxton imprimió La muerte de Arturo, de Thomas Malory, un relato moderno de las leyendas de la mesa redonda. Se vendían también los consejos sobre modales. Esos libros atraían a los sirvientes, abogados, comerciantes, gente que dependía de los favores de la burocracia real en aumento. El cortesano de Baldassar Castiglione fue publicado en Italia en 1528 y pronto fue traducido a otros idiomas. Durante el 1500, más escritores que nunca que habían sido cortesanos compusieron sonetos, dramas y canciones para las cada vez más abundantes cortes reales. Pero gracias a la imprenta, poemas compuestos para monarcas pronto se convirtieron en baladas callejeras. Mi verdadero amor tiene mi corazón, y yo tengo el suyo. Justo es el cambio de uno por otro. Tengo su estima, y él no puede evitar la mía. Nunca existió mejor compromiso. El descontento con la Iglesia siguió extendiéndose en todos los niveles de la sociedad europea. Nobles y soberanos estaban resentidos con la Iglesia porque poseía muchas riquezas en el campo y en las ciudades. Para colmo de males, los líderes eclesiásticos rechazaban habitualmente pagar impuestos para la defensa local, mientras que requerían sus propios impuestos de la ciudadanía. Erasmo estaba de acuerdo con muchos de esos compañeros escritores humanistas, deplorando la inmensa riqueza y corrupción de la Iglesia.
En 1516 publicó una edición del Nuevo Testamento en griego, haciendo que este y su creencia de redención de la humanidad estuvieran disponibles para la gente por vez primera en su texto original. Como Erasmo, Tomás Moro demostró el espíritu de reforma en sus escritos. En su libro Utopía describe un mundo idealizado donde todo es proporcionado por la libertad de conciencia. Debería ser lícito para cada hombre abrazar la religión de su elección. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg, Alemania, clavó un documento de protesta en la puerta de la iglesia catedral. Las 95 tesis de Lutero enumeraban sus quejas contra la corrupción de la iglesia y el abuso del poder. La reforma protestante habría ocurrido sin Martín Lutero, pero él avivó al fuego que transformó el descontento general en estallido. La causa inmediata del enfado de Lutero era la venta de indulgencias de la iglesia, favores especiales con Dios vendidos para reunir dinero para las guerras contra los turcos. Mucha gente, además de Lutero, se opuso a esta práctica. Luego de la protesta, los nobles alemanes utilizaron sus ideas en el terreno legal para apoderarse de las tierras de la iglesia. Erasmo, Moro y otros humanistas cristianos escribieron a Lutero. Simpatizaban con sus opiniones, pero lo impulsaban a hacer las paces con el Papa. Lutero reunió aún más militantes. Si castigamos a los estafadores con la horca, a los ladrones con la espada, a los herejes con el fuego, ¿por qué no atacamos mejor a esos amos de la perdición, a esos cardenales, a esos papas, y lavamos nuestras manos en su sangre? En cierto modo, había dos guerras durante la Reforma. Existían las luchas entre las fuerzas protestantes y católicas que asolaron Europa en el siglo XVI y aún en el XVII. Pero también había algo que denominamos guerra de panfletos, que era el uso de la imprenta para lograr difundir sus ideas, para usar la propaganda. A pesar de sus horrores, la Reforma logró muchos cambios sociales positivos. Las guerras terminaron con el sistema feudal de una vez por todas, así como con el control de la Iglesia sobre la literatura, la ciencia, las leyes y la educación. Los escritores protestantes que sucedieron a Lutero le dieron a la nueva fe fundamentos más firmes en lógica y teología. Los reformistas elaboraron una Biblia disponible en muchas lenguas comunes, así el pueblo pudo juzgar por sí mismo los temas de la fe cristiana. El mayor legado de Lutero fue de hecho su Nuevo Testamento en alemán. Tenemos el comienzo con la utilización de la imprenta por parte de Lutero para difundir su mensaje, y luego Calvino. Tenemos capas y capas de teología y una especie de estructura política construida dentro del sistema del protestantismo. Por ello, en más de un sentido, estuvo basado en la palabra impresa. En tanto, la Iglesia Católica hizo algunas reformas internas, pero también estableció la Inquisición. La Reforma no logró separar realmente la Iglesia del Estado. Sin embargo, se establecieron iglesias nacionales. Las naciones eran católicas o protestantes según la religión del soberano. En 1593, Francia estaba reunida bajo la fe católica. Carlos V de España, el nieto católico de Isabel y Fernando, heredó las tierras de los Habsburgo, más España y sus colonias americanas, y pasó a la historia como Carlos el Grande. Con Carlos y sus sucesores, la España de los Habsburgo se regocijó con el Siglo de Oro, una época de excelencia literaria. El teatro español produjo grandes dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. La genial comedia de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, inspiró imitaciones en muchas lenguas. La Edad de Oro española produjo también al primer novelista, Miguel de Cervantes. En Don Quijote, Cervantes relata una historia de un caballero maduro y demente que gastó su menguante fortuna comprando libros. La caballería feudal se convirtió en material de comedia. Como España estaba defendiendo la Europa católica y conquistando las Américas, Inglaterra se había convertido en la nación protestante más fuerte. Al principio, la Reforma inglesa fue más sobre dinastía que sobre religión.
Después de 30 años de matrimonio, Enrique y Catalina de Aragón tuvieron solo una hija, María. Enrique quería un hijo, pero el Papa no le concedió el divorcio. Cuando Enrique descubrió que su amante, Ana Bolena, estaba esperando a su hijo, desafió al Papa, se divorció de Catalina y se casó con Ana. Eso fue un terrible insulto para el sobrino de Catalina, Carlos el Grande, quien presionó al Papa para que excomulgara a Enrique. El rey respondió confiscando las tierras de la iglesia, despojando a los monasterios de sus tesoros y pidiendo a los líderes eclesiásticos que reconocieran su supremacía por encima de la iglesia. Muchos líderes eclesiásticos aceptaron. Moro se negó y perdió su cabeza. Ana Bolena fue decapitada menos de un año después que él. Su hija Isabel escapó por poco al mismo destino. Tras un corto reinado protestante de su medio hermano Eduardo y de un corto reinado católico de su medio hermana María, Isabel ascendió al trono en 1558. Gobernó por más de 40 años, presidiendo el renacimiento inglés isabelino. Isabel la Grande apoyó a los ejércitos protestantes en Europa contra sus rivales en Bohemia, Francia y España, y unificó Inglaterra bajo la iglesia anglicana protestante. Sus leales marinos, John Hawkins, Francis Drake y Walter Raleigh, piratearon los tesoros de los galeones españoles y exploraron las Américas. En 1588 los barcos de Isabel derrotaron a la Armada Española en la gran batalla del Canal de la Mancha. Sus hazañas fueron celebradas por grandes escritores como Edmund Spenser, Philip Sidney, Walter Raleigh, Ben Jonson y Christopher Marlowe. Pero el mayor escritor humanista de la era isabelina fue William Shakespeare. Él evocó la historia inglesa, volvió a narrar antiguas historias de amor, compuso poesía clásica y enriqueció la lengua inglesa como nunca antes se había hecho. Shakespeare tuvo cierto impacto político. Dado que sus dramas eran representados ante la reina, pudo hacer algunos pequeños comentarios políticos a esta. Es por eso que sus comentarios tienden a estar ocultos en el texto. Entonces, el mercader de Venecia, que es famoso por su tratamiento del antisemitismo, hace en cierto modo un llamado a la tolerancia religiosa. La cualidad de la misericordia no es forzada. Cae lentamente como una lluvia del cielo sobre los que están debajo. Es dos veces bendita. Es bendito aquel que da y aquel que toma. Es la más poderosa entre los poderosos. El monarca se vuelve mejor que su corona. La buena reina Isabel murió en 1601. Shakespeare vivió hasta 1616, lo suficiente para leer la última obra maestra literaria del Renacimiento inglés, la Biblia del Rey James. Después de la muerte de Isabel, la frágil paz religiosa de Inglaterra se vio desintegrada. La iglesia y el trono de Inglaterra estaban amenazados no solo por las conspiraciones de los católicos romanos, sino por los puritanos y otros protestantes disidentes. Durante el 1600, en la búsqueda de una libertad de conciencia y armados con la Biblia del Rey James, los radicales derribaron al monarca inglés estableciendo una mancomunidad religiosa y llevando el mercantilismo protestante a América y a todo el mundo. Las naciones europeas se habían convertido en potencias mundiales a raíz de las fuerzas desencadenadas durante el Renacimiento y la Reforma. Existe una marea en los asuntos de los hombres que si se la toma en pleamar, conduce hacia la fortuna. Olvida que todo el viaje de su vida está limitado por obstáculos y miserias. En un mar tan colmado, flotamos ahora y debemos aprovechar la corriente cuando es buena o perder nuestras venturas.
¿Cuál fue el nuevo estilo literario iniciado por Michel de Montaigne? 2. ¿Cuál fue la principal crítica de las 95 tesis de Lutero? 1. El escritor renacentista Michel de Montaigne inició el ensayo, una composición literaria corta que explora una idea principal. Este estilo de escritura es muy utilizado en nuestros días. 2. La principal crítica de las 95 tesis de Lutero a la Iglesia Católica apuntaba a la venta de indulgencias, es decir, al otorgamiento de perdones a cambio de dinero. No dejes de ver el próximo episodio de La historia a través de la literatura.